Buenas noches, estimados contribuyentes. Reciban un cordial saludo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Bienvenidos al foro de esta noche, el cual hemos llamado Obligaciones formales de los contribuyentes con o sin negocio inscrito ante SAT. Mi nombre es Mildred Castañeda y les estaré acompañando esta noche en la moderación de este foro. Sabemos que estos temas tienden a causar muchas dudas, por lo que para poderlas responder pedimos por favor las puedan plantear por medio del chat para que al finalizar la primera fase del foro podamos darle respuesta a las mismas. Hoy nos estarán acompañando dos profesionales del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente, con quienes vamos a estar abordando los distintos aspectos en cuanto a las obligaciones tributarias. En primer lugar tenemos al licenciado Davis Matías. Buenas noches, Davis, ¿cómo se encuentra hoy? Hola, licenciada, muy buenas noches. Pues gracias a Dios, muy bien. ¿Qué tal? Pues qué gusto saludarles. Licenciado Juan Carlos también, a mí, a Arseña que nos acompaña. Muy buenas noches a todos y especialmente a los contribuyentes quienes ya nos empiezan a visualizar en las redes sociales. Les agradecemos por acompañarnos, ¿verdad? Y para esta oportunidad pues vamos a abordar, ¿verdad? Siempre es un gusto el poderles compartir estos temas, ya que sabemos que es de su interés, así que sean todos bienvenidos. Gracias, Davis. Bienvenido usted también. Por otro lado, nos acompaña también el licenciado Juan Carlos Gómez. ¿Cómo te encuentras esta noche, Juan Carlos? Muy buenas noches, Mildred. Gracias ahí por la invitación. Un saludo para todos los contribuyentes pues, que ya nos sintonizan y que pues, quieren conocer un poquito más sobre cuáles son esas obligaciones, ¿verdad?, de las personas que tienen o no negocio. Y pues aquí estamos a la orden. Un saludo para todos. Gracias, Juan Carlos. Arsenia Archila nos acompaña también esta noche. Gracias, Arsenia, por estar con nosotros acompañándonos. Pues sean bienvenidos. Gracias por haber aceptado la invitación de hoy. Fíjense que el tema de las obligaciones, por lo general, es un tema que es un poco difícil de platicarlo. Yo creo que a nadie nos gusta que nos obliguen a hacer algo. Sin embargo, en una sociedad organizada es necesario que se tengan claras las reglas del juego en cuanto a los derechos, pero también en cuanto a las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y en términos generales vamos a empezar platicando un poquito de lo que es una obligación. Y es que fíjense que según el diccionario de la Real Academia Española, establece distintas definiciones y en primer lugar define a una obligación como una imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. En ese sentido, esta definición de obligaciones pues se refiere a algo de tipo moral, es decir, no está contemplado en una norma, no lo hacemos porque la ley nos obligue. Por ejemplo, cuando vemos que hay algún accidente y necesitamos ayudar a alguien, no lo hacemos porque la ley no lo establezca, sino que sentimos que estamos obligados a prestar esa ayuda, ¿verdad? Por otro lado, hay otra definición que también nos da el diccionario de la Real Academia Española, pero sí va más dirigido a la forma legal. Y es que establece que obligación es el vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo establecido por preceptos de leyes. Y pues todos los guatemaltecos, ¿verdad? Así como somos sujeto de derechos, también tenemos obligaciones. Y la Constitución Política de la República de Guatemala nos establece algunas obligaciones o deberes, como lo son contribuir con el gasto público y también obedecer las leyes, ¿verdad? A veces nos gusta mucho y la mayoría de guatemaltecos, me incluyo, ¿verdad? Tenemos bien presentes cuáles son nuestros derechos, pero a veces en cuanto a nuestras obligaciones son temas de los que evitamos conocer y por supuesto platicar. Fíjense que en materia tributaria las obligaciones también, en este caso, se acoplan al carácter legal, es decir, están establecidas en las distintas leyes tributarias, por lo tanto son de cumplimiento obligatorio. Pues entonces, para empezar ya a entrar en contexto sobre este tema, vamos a preguntarle, yo quisiera que Davis me pudiera apoyar indicándome qué es la obligación tributaria y cómo se divide. Claro que sí, con mucho gusto, licenciada. Y bueno, para que podamos entrar de lleno, ¿verdad? Así y podamos comprender el tema que vamos a hablar hoy, pues es importante abordar estos temas, ¿verdad? Estos conceptos y pues de acuerdo al artículo
14 del Código Tributario nos habla específicamente pues de la obligación tributaria, el cual pues literalmente dice que constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos, acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ello. Esto quiere decir que pues es la obligación tributaria, pues es cuando el contribuyente está obligado a pagar los impuestos de acuerdo a lo regulado en la legislación tributaria, ¿verdad? Por la administración tributaria como ente recaudador de los impuestos, ¿verdad? De prácticamente las leyes tributarias pues establecen las obligaciones diferentes, ahí sí que dependiendo del contribuyente, pues así es la obligación tributaria, tiene que cumplir. Hay varios tipos de obligaciones que debemos de cumplir y recordemos, como mencionó la licenciada, pues existe pues el Estado de Guatemala, como todo Estado a nivel pues internacional, necesita de recursos. Esos recursos que va a utilizar para sufragar esos gastos públicos que necesita realizar, ¿verdad? Que necesita cubrir el Estado, ¿verdad? En sí. Entonces, y esos recursos recordemos que tienen relación ya pues con cada ciudadano, porque recordemos que desde la Constitución Política nace esa obligación o nos da esa obligación como ciudadanos de contribuir a los gastos, de verdad, de gastos públicos. ¿Y cómo nosotros vamos a contribuir a los gastos públicos? En la forma que la ley lo establece. ¿Qué dice la ley? Bueno, usted es contribuyente, tiene la obligación de contribuir. ¿Cómo? Pagando el impuesto, pero de diferentes maneras, diferentes impuestos, diferentes escenarios, pero hay dos tipos de obligaciones. Existen las obligaciones formales y la sustantiva, ¿verdad? De pagar el impuesto. Entonces, que esto vamos adelante, vamos a definir cada uno, pero sí, prácticamente obligación tributaria es cuando yo pues me veo en la obligación por la actividad que yo estoy realizando a pagar o a cumplir con una obligación ante la administración tributaria de acuerdo a lo que la ley establece. Interesante información, Davis. Y es importante entonces resumir que la obligación tributaria es esa relación entre SAT, el contribuyente y el Estado. Por supuesto, el Estado en la búsqueda de su fin supremo, que es el bien común. En todo caso, todos los demás guatemaltecos obligados a contribuir con ese gasto para que se logre ese fin. Y SAT como ente recaudador. Entonces nos queda bastante claro que tenemos o que la obligación se divide en dos, ¿verdad? La obligación sustantiva y la formal. Pero, ¿qué es esa obligación o en qué consiste la obligación sustantiva, Juan Carlos? No sé si tú nos puedes indicar, por favor. Sí, la obligación sustantiva es propiamente el pago del impuesto, ¿verdad? Ese dinero que se otorga, ¿verdad? Al sujeto activo, que sería el Estado prácticamente, por concepto de impuestos, ¿verdad? Recordemos que las leyes, específicamente las tributarias, tienen un fin, y el fin es cobrar un impuesto, ¿verdad? Por realizar alguna actividad, estamos sujetos o afectos a esa ley, pues conlleva un pago. Entonces, la sustancia en sí, el objeto de toda ley tributaria es pagar un impuesto, ¿verdad? De esa forma, es como bien lo mencionaban al inicio, de que nosotros como ciudadanos guatemaltecos pues somos los que sostenemos, ¿verdad? Y aportamos a los gastos públicos, ¿verdad? En la forma que cada una de las leyes pues pueda especificar, ¿verdad? Y es importante también que nosotros reconozcamos de que el pagar impuestos es prácticamente el precio que tenemos que pagar por vivir en una sociedad organizada, ¿verdad? Tenemos leyes de distintas índoles, ¿verdad? De distintas áreas, ámbitos, y todas ellas pues buscan regularizar, buscan normar, vivir cordialmente. Entonces, muchas de ellas, por supuesto, ¿verdad? Conlleva este pago que, como lo decía, pues es la sustancia. Debemos también de considerar de que esta labor, este pago de impuestos, ¿verdad? No es solo de unos cuantos. Lamentablemente, pues nosotros pues no estamos tal vez tan preparados aquí en nuestro país como para poder determinar, ¿verdad? El pago de impuestos en relación a la educación posiblemente que nosotros tengamos, o al criterio o al concepto que podamos tener de cómo pagar impuestos, de por qué pagarlos. Muchos de nosotros pues gozamos diariamente del beneficio de los impuestos, ¿verdad? El fruto que nace del pago de impuestos, todas
obras, proyectos y servicios que tenemos, pues muchos de ellos han venido del pago de impuestos y han venido de parte del pago de otras personas. Entonces, ¿cómo no seguir colaborando nosotros para que las futuras generaciones pues sigan, ¿verdad?, también disfrutando de eso? Aquí, a manera tal vez de mensaje, ¿verdad?, debemos de recordar que esa parte del uso de los servicios o de lo que podemos nosotros ver al salir a la calle, pues como les decía, que ha sido parte de pago de los impuestos. Recuerdo que recientemente me comentaron, ¿verdad?, que había no sé si era familiar o amigo o amiga de una persona de la SAT, y me comentaba, fíjate que a tal persona le secuestraron a la hija. Y pues tuvo que acudir a las autoridades, ¿verdad?, a la PNC, y dice, mira, ahora reconozco yo de que realmente pues hay que contribuir, porque los sueldos, salarios, todo lo que se pueda considerar como servicio, en este caso hablando de la PNC, pues proviene del pago de impuestos. Entonces ahora esta persona que tuvo el apoyo de estos comandos antisecuestros, ahora reconoce totalmente de que sí es necesario contribuir, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues a veces llega una situación así para que nosotros podamos reconocer, ¿verdad?, y considerar muy bien que el pago de impuestos aquí en Guatemala pues es una necesidad y un beneficio a la vez para todos nosotros. Sorprendente este caso que acabas de contar, Juan Carlos. Realmente pues nos lleva, es como un caso extremo si lo queremos ver así, pero nos lleva a hacer conciencia, ¿verdad?, de que a veces no nos damos cuenta o damos por sentado que ya tenemos ciertas cosas y no nos ponemos a pensar que muchas de las cosas que tenemos, los servicios, las calles, pues vienen de los impuestos que por supuesto todos pagamos, ¿verdad? Y es que fíjate que tú mencionabas algo y decías que todos estamos obligados de algún modo a cumplir con esa obligación sustantiva que, como explicaste, es el pago del impuesto. Y a veces pensamos que solamente lo pagan los empresarios o las personas que tienen algún negocio. Pero ya vemos que de alguna u otra manera, todos, aparte de que estamos obligados, pues lo estamos realizando. A veces ni cuenta nos damos que estamos pagando algún impuesto, pero estamos aportando también nosotros. Entonces ya nos queda clara la definición o en qué consiste esa obligación sustantiva. Por lo tanto, yo quisiera preguntarle o a pedirle a Davis que nos pueda indicar en qué consiste entonces las obligaciones formales. Claro, y pues siendo las dos obligaciones pues que hemos mencionado, ¿verdad? Es importante también definir cada una para que el contribuyente pues nos pueda comprender mejor, ¿verdad? Y hablando de las obligaciones formales, estas consisten pues en aquellas que el contribuyente debe cumplir, ¿verdad? De que hay una obligación como tal como decía Mildred, que estoy obligado a hacer algo, ¿verdad? Que no necesariamente impliquen el pago en dinero, ¿verdad?, de los impuestos, sino que su cumplimiento ahí sí que es obligatorio por formalidad, que pues en el ejercicio de las actividades económicas está obligado a cumplir. Pues ahí sí que, para poner de ejemplo, es indispensable que los contribuyentes, recordemos que pues desde el Código Tributario se establece la obligatoriedad de inscribirse ante la administración tributaria como ente recaudador, que es el que lleva el registro de todos los contribuyentes antes de iniciar operaciones afectas, dice el Código Tributario. Entonces acá básicamente pues un contribuyente no puede realizar una actividad económica, o no debería, ¿verdad?, antes de estar inscrito. Entonces ahí vemos una obligación, ¿verdad? Todas estas obligaciones conllevan un proceso, conllevan pues cierto tiempo, depende qué obligación estamos hablando, ¿verdad?, para que el contribuyente pueda prestar sus servicios o vender esos bienes que va a tener para sus clientes. Y aparte de esto, tiene otras obligaciones formales para llegar a ese punto, ¿verdad?, o a la obligación sustantiva. Recordemos que las obligaciones, el objeto que tiene estas es de acuerdo a las facultades que tiene la administración tributaria, ¿verdad? Tiene su ley orgánica, pues la administración como ente recaudador tiene ciertas facultades que lo obligan a cumplir con la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la ley? La ley establece que pues el pago de los impuestos, quién tiene que pues actuar como tal para poder hacer la recaudación,
la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que cumplir? El contribuyente, ¿verdad? Cuando pues la presentación de determinados informes, por ejemplo, la actualización de los datos que hemos mencionado, ¿verdad? Siempre damos énfasis en esto, pues hay que actualizar los datos. Esa es una obligación que yo tengo como contribuyente, como todo contribuyente, actualizarme ante la administración tributaria. Entonces, es de esta forma, ¿verdad? Que pues si yo actualizo mis datos ante la SAT, ¿tengo que pagar algún impuesto? No. Recordemos que los servicios son gratuitos, ¿verdad? Como en otras instituciones, cuando vamos a hacer trámites, muchas veces es gratuito. No necesariamente aquí, pues, vamos a pagar un impuesto. A eso le vamos a llamar obligación formal, ¿verdad? Cuando no hay, pues, un impuesto que pagar, pero sí debemos darle cumplimiento a esa obligación que nosotros tenemos como contribuyente. Gracias por la explicación, David. Nos ha quedado claro entonces la definición o en qué consisten esas obligaciones formales. Y ya teniendo pues estos dos conceptos plenamente identificados o que ya los conocemos, quisiera que pudiéramos explicar y llevar estos conceptos a la realidad de cada contribuyente, que al final de eso se trata, de que cada contribuyente, de acuerdo a lo que está realizando, sepa cuáles son las obligaciones que le corresponden. Recordemos que la ley establece que nadie puede alegar ignorancia de las leyes, ¿verdad?, que nos rigen a todos como guatemaltecos, y ese es el objetivo de hacer ese tipo de actividades, darles a conocer estas obligaciones. Entonces llevemos a la práctica y empecemos con la obligación sustantiva, es decir, esa obligación de pagar. Yo quisiera aquí pedirle a Juan Carlos si nos puede indicar cuál sería la diferencia en cuanto a la obligación sustantiva para las personas que tienen y las que no tienen un negocio registrado o un negocio que esté funcionando. Bueno, definitivamente pues sí hay diferencia, ¿verdad?, en cuanto al pago de impuestos. Y ese es uno de los fines de este foro, ¿verdad? Conocer si yo realizo tal actividad, tengo un negocio o soy empleado o no tengo nada, ¿verdad? ¿Qué impuestos estoy pagando o cuáles debería de pagar? Porque también hay obligaciones, al final recaen sobre todo, ¿verdad? Entonces sí es importante, ¿verdad?, poder conocer. Y aquí yo les quiero mostrar esa diferencia, ¿verdad?, en cuanto a qué obligación tengo, ¿verdad? Es decir, estoy generando ingresos, estoy generando rentas, bajo qué tipo, ¿verdad?, de relación laboral estoy, y a partir de ahí, pues, conocer a qué estoy sujeto. Si existen aquellas personas, ¿verdad?, que si usted, mejor dicho, está en relación de dependencia, es empleado en relación de dependencia, se le conoce como asalariado, pues definitivamente se está sujeto a pagar ISR, ¿verdad?, impuesto sobre la renta, por la categoría de rentas del trabajo. Aquí con esto el patrono pues se encarga prácticamente de hacer el descuento, ¿verdad?, mensualmente del impuesto que le corresponde, y con eso pues estaría cumpliendo. Por supuesto que hay ciertas obligaciones que hay que considerar más a fondo, pero aquí lo que estamos hablando es qué impuesto me toca pagar, ¿verdad?, es decir, la sustancia en sí. Ahora bien, puede ser que yo esté en relación de dependencia, pero si adicionalmente tengo un vehículo, ¿verdad?, estoy sujeto a contribuir con el impuesto de circulación. Si adicionalmente tengo una vivienda, ¿verdad?, o cualquier inmueble, pues estoy sujeto a pagar el impuesto único sobre inmuebles. También en algunas situaciones puede darse que recibo alguna donación o después de fallecida la persona, una herencia, ¿verdad? También estoy sujeto a contribuir con este otro impuesto. El IVA, recordemos, este IVA lo pagamos todos. Tengamos o no obligaciones, tengamos o no negocios, independientemente de eso, lo pagamos todos como consumidores finales. Cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a una tienda de ropa, zapatos, ¿verdad?, los útiles escolares, por ejemplo, ahorita en enero, de los patojos, ¿verdad? Entonces, todos estos impuestos vienen por situaciones tal vez adicionales, si usted lo quiere ver así, ¿verdad?, y que se van a dar cada vez que correspondan. No quiere decir que son obligación contribuir con estos que tenemos aquí abajito, sino más bien es de detectar y saber si yo tengo tal bien, ¿será que estoy sujeto a pagar algo? Y también pues el impuesto sobre la renta por concepto, ¿verdad?, o la categoría de rentas o ganancias de capital, que es tal vez cuando vendemos algo, ¿verdad?, algún bien propio o el mismo vehículo. Yo lo vendo
y estoy sujeto, ¿verdad?, a pagar un ISR aunque no tenga negocio. Y eso hay que considerarlo muy bien porque pocas personas saben de esta categoría y no todos cumplimos, ¿verdad?, con el pago de este ISR por ganancias de capital. Ahora pasemos a las personas que sí tienen negocio, ¿verdad?, están inscritas en la SAT, o que también pueden tener un negocio pero que no están inscritos. Al final las obligaciones son las mismas, solo que unos cumplen y otros no. Y por ahí cabalmente creo que había una referencia en el chat, ¿verdad?, de aquí de Facebook, donde mencionaba, mire, qué diferencia hay, ¿verdad?, entre la formalidad y la informalidad, ¿verdad?, esa economía formal e informal. Y pues aquí definitivamente, ¿verdad?, los inscritos son los que están formalizados, los que están cumpliendo, ¿verdad?, y los que no, pues definitivamente no están inscritos en la SAT, posiblemente ni NIT tengan todavía, ¿verdad? Pero aquí va a conllevar que tanto en el IVA como en el ISR van a estar sujetos los que tienen negocio a pagar, ¿verdad?, según su régimen. Tenemos libre elección tanto en el IVA como en el ISR de elegir el régimen que más consideremos apropiado, y de esa forma contribuir también el ISR por la categoría de rentas o ganancias de capital, ¿verdad?, que también puede darse dentro del negocio. Y adicionalmente volvemos a caer a lo mismo, si corresponde por el impuesto de circulación, el IUSI, ¿verdad?, el impuesto de herencias, legados y donaciones, y también el IVA como consumidores finales. Y por último, pues ya tenemos esa parte en donde la persona tal vez en este momento no tiene un negocio o no tiene empleo. Cuando corresponda, son impuestos que debemos de contribuir y que también estamos sujetos a que si yo tengo tal vez mi moto, ¿verdad?, para trasladarme, estoy sujeto al impuesto de circulación y al resto que ya hemos visto. Al final, todos contribuimos, ¿verdad?, de alguna u otra forma. Lo importante aquí es que también reconozcamos esa formalidad que debemos de tener y de inscribirnos en la SAT. Si somos empleados, también declarar, ¿verdad?, a través de nuestro patrono, y que el patrono pues también cumpla oportunamente con esas obligaciones. Fíjate, Juan Carlos, que tú acabas de mencionar varias cosas que creo que muchos nos sorprendimos. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una persona que tal vez no tiene un negocio, tal vez es una ama de casa, pero tiene un vehículo a su nombre, ¿verdad? También tiene la obligación de pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. A veces pagamos el impuesto y no nos damos cuenta. Cuando hacemos la compraventa de un vehículo, por ejemplo, también dicen es que el traspaso sale, qué sé yo, 1,500, por poner un ejemplo, y no sabemos que dentro de esos 1,500 parte de ello es el IVA que estamos pagando por esa compraventa. O las personas que reciben una herencia, que tal vez no teniendo ningún negocio, pues están obligados a pagar impuestos. Entonces creo que eso nos ha quedado clara la diferencia del pago del impuesto para las personas que sí tienen un negocio y para las que no, pero al final todos de alguna manera lo pagamos cuando incluso también compramos un bien o contratamos un servicio, y es por eso también que recalcamos la importancia de pedir la factura, porque ya nos cobraron el IVA, ¿verdad? Ya nos cobraron el IVA, entonces pidiendo la factura también es parte de asegurarnos que ese IVA pues llegue a donde tiene que llegar, a las arcas del Estado, ¿verdad? Pero bueno, ahora pasemos a ver esta diferencia, analicémosla, pero desde el punto de vista de las obligaciones formales. Yo quisiera acá, por favor, David, si usted me puede ayudar indicándonos cómo se aplicaría la diferencia entre las personas que tienen negocio y las que no, pero enfocándonos en las obligaciones formales. Sí, y es que es importante, ¿verdad?, que el contribuyente conozca de esas obligaciones, esas otras obligaciones que, si bien cierto, no impliquen el pago de impuesto, pero sí tengo que cumplirlas, ¿verdad? Tengo que cumplir con esta obligación formal para que, pues en este caso, todo lo relacionado a las operaciones que mi pues, negocio, mi prestación de servicios o la venta de X o Y bienes, pues eso me va a conllevar pues cumplir oportunamente con todas las obligaciones, ¿verdad? Y pues es por ello voy a permitir compartirles aquí un breve resumen acerca de esas otras obligaciones, ¿verdad?, de que tiene el contribuyente. Pues ya se han mencionado algunas y acá, pues cuando un contribuyente tiene un establecimiento, es decir, tiene la inscripción, un registro ante SAT, que muchas veces conocemos como pues un negocio, ya si es por prestación de servicios, tiene pues, un establecimiento, tiene obligaciones, como ya pues hemos mencionado, formales, que sí o sí
tiene que cumplir, no son opcionales, ¿verdad? Está, por ejemplo, la habilitación y el registro en libros, depende del régimen del IVA al cual pues está inscrito el contribuyente, porque recordemos que desde ahí nace la primera obligación, ¿verdad? Desde el régimen, cualquier régimen del IVA, y es ahí donde tiene que habilitar libros, ¿verdad? Depende del régimen, depende de las operaciones que va a realizar, ¿verdad? Como también hacer los registros correspondientes, anotar en los libros el registro de todas las operaciones que va a tener, tanto de compras, de ventas y pues otras operaciones que va a realizar. Tiene que pues tener a la vista esta obligación, cumplirla, ¿verdad? Habilitarse en factura electrónica en línea y emitir los documentos tributarios en todo momento, tal como ustedes han indicado. Todo contribuyente pues está en esa obligación de emitir factura cada vez que venda algún bien o preste sus servicios, ¿verdad? Esto recordemos que para efectos de obtener un lucro, dice la ley, o tener una ganancia, pues yo tengo que estar seguro, ¿verdad? Ahí sí que entregar la factura correspondiente o el documento según la operación que yo estoy realizando. Como también la presentación de las declaraciones según el régimen o regímenes de impuestos, ¿verdad? Está la obligación, es una formalidad también que el contribuyente de sus libros extraiga la información según las facturas que ha emitido. Ya él viene, están los formularios disponibles que también son electrónicos en Declaraguate, que es la herramienta donde están los formularios, y él dice, bueno, voy a llenar el formulario ingresando las operaciones que he tenido y de esta forma voy a llegar a esa obligación sustantiva que tengo, ¿verdad? Como también cuando sea así o cuando corresponda rehacer registros contables, cuando el contribuyente en algún momento pues extravíe la información que tiene que rehacer esos registros contables. Ahora bien, otras obligaciones que existen, ¿verdad? Donde pues estas ya puede ser que correspondan tanto a un contribuyente que tiene establecimiento y para uno que no tiene establecimiento, pero también posiblemente va a tener esas obligaciones. Por ejemplo, para un contribuyente que tiene un establecimiento registrado, él en algún momento, no es para todos, pero hay contribuyentes que presentan informes, ¿verdad? Por ejemplo, inventarios, sus libros de compras y ventas, tienen que presentarlo a la administración tributaria, ¿verdad? Y bueno, hay otros que tampoco, que no hacen o no cumplen con esta obligación. Por eso decimos que cuando pues corresponda. Como también está un contribuyente que tiene establecimiento, puede hacer que él sea un agente de retención. Puede ser que tenga empleados, puede ser que la ley o pues la legislación o de acuerdo a las operaciones que él está realizando tenga esa obligación, esa figura como agente de retención. Tiene que cumplir con esa obligación, ¿verdad? Ahora bien, si vamos al otro lado, un contribuyente que no tiene establecimiento, puede ser que él sea un empleado en relación de dependencia, ¿verdad? Él depende de un patrono, le paga sus sueldos, sus aguinaldos, bono 14 y otros ingresos, ¿verdad? Entonces él no va a pagar el impuesto directamente, sino que él es sujeto a la retención, le van a descontar el impuesto de sus sueldos y salarios, ¿verdad? Entonces prácticamente si vemos hay una obligación aquí formal, ¿verdad? Que me van a retener, el agente de retención, el patrono me va a retener. Ahora también tenemos gestionar la solvencia fiscal, ¿verdad? Para algunos contribuyentes, pues específicamente contribuyentes exentos de impuestos, ellos, la ley pues establece que ellos deben solicitar la solvencia fiscal cada año. Ahora bien, un contribuyente pues individual que no tiene obligaciones, resulta que hasta incluso es alguien pues que acaba de cumplir los 18 años, él va a solicitar algún trabajo, ¿verdad? Él va a solicitar ya pues porque ya cumplió la mayoría de edad, ya tiene un título, entonces él dice voy a empezar a trabajar. ¿Qué le van a pedir? Que esté solvente, ¿verdad? En sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Aunque no tenga establecimiento, allí se ve en esa obligación, ¿verdad? En la obligatoriedad de solicitar esta solvencia. Como también el hacer el traspaso de los vehículos, puede ser un contribuyente que tenga un establecimiento o no, cualquier contribuyente puede realizar esta actividad, por lo tanto tiene que cumplir con las obligaciones que conlleva. Así también el dar aviso de cambios de características de cualquier vehículo que se tenga, cambio del número de motor, de color, también es una obligación formal el de dar ese aviso.
Y esa obligación que siempre hemos mencionado, la actualización o la ratificación de los datos ante la SAT, aquí no vamos a pagar ningún impuesto, ¿verdad? Sea que haya un cambio en la modificación o en los datos de inscripción, o solo simplemente vamos a ratificar, pero aquí no hay un impuesto que pagar. Pero para un contribuyente que tiene un establecimiento aplica, y para uno que no tiene establecimiento igual va a aplicar esta obligación. Por lo tanto, entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Como contribuyentes, actualizando y conociendo pues cuáles son nuestras obligaciones, para que cuando corresponda debemos de cumplir con estas mismas, y así pues estaremos contribuyendo, ¿verdad? Con el país. Así que pues esto sería de acuerdo a la pregunta, Mildred. Es interesante saber entonces, ¿verdad? Que hay obligaciones que son comunes para las personas que tienen un negocio y para las que no. Y es que usted mencionaba la solvencia fiscal. Hay personas que, pongo el ejemplo de una ama de casa, ¿no? Estaba como ama de casa, estaba inscrita en la SAT, no tenía negocio, pero resulta que le va a salir un trabajo, le piden la solvencia fiscal, y cuando la gestiona no se la dan porque aparece o le aparece algún tipo de incumplimiento, y cuando va a haber es tal vez una obligación como la de actualizar la que no ha cumplido. Por lo tanto, es importante saber, ¿verdad? Y conocer cuáles son esas obligaciones para estar al día. Y SAT, en ese sentido, ha puesto a disposición de los contribuyentes el verificador integrado, para que ahí puedan ver el estado en cuanto a su situación tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones formales. Ahora bien, David nos mencionaba las obligaciones formales, pero yo le quisiera preguntar al licenciado Juan Carlos si nos pudiera ampliar qué otras obligaciones tienen las personas que sí tienen un negocio. Bueno, aquí debemos de tener en cuenta de que las obligaciones pues vienen ya como parte fundamental, ¿verdad?, de ese cumplimiento tributario que todos como contribuyentes debemos de tener, y es vital conocerlo, porque yo siempre menciono de que esto de los impuestos es como similar a cuando uno aprende a nadar, ¿verdad? Que uno dice, la piscina está bajita, el mar no me va a llevar, el río no viene tan fuerte, pero a la hora de tirarnos al agua, ¿verdad? No todos saben nadar, no saben cómo salir. Y esto es muy similar porque a la hora de meternos a un negocio desconocemos mucho realmente nuestras obligaciones, y en este caso el Código Tributario nos dicta también algunas obligaciones adicionales que debemos de tener muy en cuenta, porque recordemos, la SAT es la única institución que se encarga, ¿verdad?, de administrar el régimen tributario y aduanero aquí en Guatemala. Por lo tanto, tiene la facultad también de hacer verificaciones, de hacer fiscalizaciones, mantener el control, ¿verdad?, de ese cumplimiento tributario de los contribuyentes, y es ahí en donde el contribuyente tiene la obligación de presentarse a la SAT cada vez que sea requerido. Por supuesto, siempre va a ser, y todo esto lo que voy a mencionar va a ser con fines tributarios, ¿verdad?, para poder llegar a confirmar si la determinación del pago de los impuestos fue correcta por parte de esa persona. Ahí le pueden requerir cualquier tipo de documentación. También debemos, como contribuyentes, facilitar a la personería de SAT, ¿verdad?, poder hacer esas verificaciones, inspecciones dentro de los establecimientos que posea ese contribuyente, ¿verdad?, oficinas, depósitos, camiones, por ejemplo, ¿verdad?, aeronaves si tuviera, ¿verdad?, los locales comerciales, y todo lo relacionado que pueda ayudar a la administración tributaria a comprobar, ¿verdad?, la duda o sospecha que pueda tener en cuanto al cumplimiento de los contribuyentes. También mantener o conservar la documentación tributaria, ¿verdad?, por lo menos 4 años, porque ese es el tiempo de prescripción mínimo establecido en el Código Tributario. Este tiempo va enfocado a que la administración tributaria tiene el derecho de poder solicitar, ¿verdad?, al contribuyente las correcciones necesarias, ¿verdad?, o los ajustes que pueda determinar la administración tributaria en el pago de impuestos de los contribuyentes, ¿verdad? Y por ahí hay que siempre considerar que el Código Tributario, cuando habla de infracciones y sanciones, estas prescriben en 5 años, es decir, 1 año más. Y por supuesto, hay algunas interrupciones a la prescripción que también hay que conocer, y para eso pues el Código Tributario sería el documento de consulta, ¿verdad?
Permitir a la SAT también el acceso a la documentación, declaraciones, informes, cualquier tipo de comprobante, contratos con terceros, ¿verdad? Donde estén estipuladas posiblemente la frecuencia con que van a realizar operaciones, los valores y un montón de situaciones más, ¿verdad? Compromisos que ellos adquieren y que al final todo esto viene a poder soportar esa determinación tributaria, ¿verdad? De la misma forma, permitir la verificación por parte de SAT de los sistemas, ¿verdad? Las plataformas o registros, siempre en materia tributaria, por supuesto, ¿verdad? Por ahí hay otras obligaciones, ¿verdad? Que pueden corresponder a ciertos contribuyentes dependiendo del giro o de la actividad a la cual se dedican, como lo puede ser, ¿verdad? Inscribirse a los distintos registros. Hay un registro fiscal de imprentas, hay un registro de productores, registro de exportadores, el registro de abogados y notarios, ¿verdad? Que también algunos pues deben de inscribirse, ¿verdad? Cuando van a ejercer propiamente el notariado y pues que va relacionado a los documentos, ¿verdad? Y posiblemente, ¿verdad? Tal vez no es tan común, ¿verdad? Esto que les voy a mencionar, pero también hay una obligación en cuanto a las personas que se dedican al área de salud, específicamente de hospitales, sanatorios, consultorios, centros de salud, clínicas privadas, públicas y todo. Estas tienen obligación de hacer un reporte cuando reciben pagos de sus médicos, de sus anestesistas, ¿verdad? Que son pagos que ellos cobran, pero que al final van destinados a este grupo de profesionales. Entonces ellos también tienen ciertas obligaciones y por ahí hay muchas más que sí es necesario, pues como les menciono, siempre hay que leer un poquito más, hay que conocer un poquito más y saber exactamente cuáles son esas obligaciones que nos corresponden. Gracias, licenciado Juan Carlos. Nos has explicado de una forma muy clara las obligaciones o las otras obligaciones que le aplican exclusivamente a las personas que tienen un negocio. Pero ya cuando platicamos anteriormente de la obligación de pagar o la obligación sustantiva, mencionamos a una persona que también no tiene un negocio, pero que sí tiene una relación digamos, como asalariado, una relación de dependencia. Y entiendo que para estas personas existen también obligaciones formales, ¿verdad? Por lo tanto, yo en ese sentido sí le quisiera pedir a David si nos puede explicar, ya que ya nos quedó clara la obligación sustantiva de estos empleados en relación de dependencia, que nos puede indicar cuáles serían las obligaciones formales que tienen estas personas. Claro, pues si bien es cierto, ¿verdad? Que un contribuyente que está como empleado en relación de dependencia no tiene pues que llevar libros, no tiene que otras obligaciones, pareciera, ¿verdad? Que no tuviera alguna otra obligación aparte de que la gente de retención o el patrono le retenga de una vez el impuesto, pues el empleado sí en algún momento debe cumplir con sus obligaciones. Y es que no aplica para todos, obviamente, ¿verdad? Solo para algunos empleados, pero que es importante ir conociendo para que pues si a algún contribuyente que nos está viendo pues le ha sucedido o le vaya a pasar, ¿verdad? Porque si en algún momento pues usted se ve en la obligación de cumplir con una de las obligaciones que voy a mencionar a continuación, es que a usted posiblemente le vaya bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque específicamente pues estamos hablando de que el contribuyente pues que está en relación de dependencia tiene otras obligaciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, él tiene un patrono a la fecha de hoy, por ejemplo, hoy 18 de enero. Pero ¿qué pasa? Posiblemente el día de mañana o pues ya hace unos días a él pues lo contrataron en otra institución o empresa, en cualquier otro sector, donde él también se va a desempeñar como empleado en relación de dependencia, es decir, va a tener dos patronos. Entonces, ¿qué es lo que él va a realizar en este caso, verdad? ¿Cómo aplica el pago del impuesto, verdad? ¿Los dos patronos me van a retener? Y la respuesta es no. La obligación formal que tiene este empleado es informarle a su patrono o al patrono que le pague más de que tiene otro patrono, ¿verdad? Es decir, para que este patrono que le está pagando más, él le haga las retenciones correspondientes o él haga el cálculo según cuántos son los sueldos que le va a pagar el primero y el segundo. Entonces es así como pues él debe cumplir con esta obligación de informarle a quien le está pagando más para que él sea el que haga el cálculo de si
o no, pues se le va a hacer la retención correspondiente. Pero esta es una de las obligaciones, ¿verdad? No vamos a pagar impuesto aquí directamente solo por avisar, pero es una obligación formal. Ya pues si se determina que sí me van a retener impuesto, pues eso pues es de acuerdo a los ingresos que voy a tener, ¿verdad? Como también hay otra de las obligaciones que tiene el empleado en relación de dependencia. Es cierto, hemos dicho que él es sujeto a retención. El patrono le va a descontar de una vez el impuesto sobre la renta cuando corresponda, según los ingresos que él va a tener. Pero ¿qué pasa si el patrono le efectúa retención, pero no la exacta? Es decir, la efectúa menos, o posiblemente a fin de año recibe pues algún bono extraordinario que no tenía el patrono contemplado pagarle. Entonces, y no le hace la retención correspondiente. Entonces, ¿cuál es el deber que tiene el empleado? Llenar su declaración jurada anual definitiva del impuesto sobre la renta como empleado en relación de dependencia, ¿verdad? Y de esta forma va a cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Ya que pues recordemos acá, ahí sí que tal como nos pagan, pues cabalmente, de la misma manera nuestra liquidación definitiva anual del ISR debe también cumplirse, ¿verdad? Si pues hay un impuesto que no me retuvieron, entonces yo tengo que llenar la declaración jurada para poder cumplir con mis obligaciones. Adicional a esto, pues pues vamos a la parte de que qué pasaría si yo como empleado tengo un establecimiento, es decir, y también tengo empleados. Entonces yo voy a tener prácticamente la obligación de ser agente de retención. Si tengo empleados, les tengo que en algún momento calcular el impuesto sobre la renta y retenerles como patrono. Eso sí, debemos hacer la separación correspondiente. Puede ser que yo soy empleado en relación de dependencia, tengo un negocio también, no voy a confundir porque soy patrono, no me retengan en mi trabajo. No, eso sí es muy aparte, lo vamos a liquidar de forma pues distinta. El patrono me hace la retención y yo como patrono pues también voy a hacer la retención correspondiente. Pues esto va específicamente a los patronos que posiblemente nos estén escuchando para que puedan cumplir pues de manera oportuna con las diferentes obligaciones que se tienen. Gracias, David. Si es que con esto que hemos visto hasta el momento, podríamos concluir que no importando, ¿verdad?, a que nos dediquemos, todos los contribuyentes tenemos de algún modo obligaciones sustantivas o bien obligaciones formales y debemos cumplirlas. Y es que fíjense que cuando nosotros hacemos este tipo de eventos, de foros, no las hacemos con el objetivo, ¿verdad?, de asustarlos o alarmarlos. Al contrario, lo que queremos es orientarlos, darles a conocer las obligaciones para que puedan evitar algún tipo de inconvenientes con la administración tributaria. Hay un principio de física, ¿verdad?, que dice que toda acción tiene una reacción. Y en cuanto al cumplimiento de obligaciones, podríamos decir que toda infracción tiene una sanción, ya que si no se cumple con alguna de estas obligaciones que acabamos de ver, podríamos estar sujetos a una multa. Por ahí alguien nos decía en el chat que él se dedica a prestar servicios de contabilidad y que le parece que se hablen de estos temas porque a veces por desconocimiento las personas cometen errores, ¿verdad? Yo pues coincido con ese comentario. Y entonces, fíjense que la cuestión de las obligaciones es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que cumplir con distintas obligaciones en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, incluso con nuestro comportamiento. Y sabemos que si no cumplimos con esas obligaciones, pues viene una consecuencia. Pongo el ejemplo, cuando nosotros éramos niños, ¿verdad?, y estudiábamos y no cumplíamos con nuestras tareas, había una repercusión, había una consecuencia. ¿Qué podía ser? Que perdiéramos el curso o la clase o incluso hasta el año, ¿verdad? Y muchos también pues teníamos algún tipo de castigo de nuestros padres. Y en materia legal sucede exactamente lo mismo. Cuando dejamos de hacer algo a lo que estamos obligados, también hay una consecuencia. Y en ese sentido pues estamos hablando de una infracción a la norma. Por eso le quiero preguntar al licenciado Juan Carlos si nos pudiera aclarar o dar una definición o qué es, que nos explique qué es una infracción en materia tributaria. Bueno, de acuerdo al Código Tributario, pues siempre ahí nos dan bastantes definiciones, ¿verdad? E incluso en algunas leyes, pues indica que si hay incumplimientos, pues amerita una sanción.
Pero tal vez para ponerlo de una forma un poquito más técnica, ¿verdad? Una infracción es toda acción u omisión que implique alguna violación a las normas tributarias. En pocas palabras, lo que mencionaba es un incumplimiento. Yo estoy obligado a hacer algo y no lo cumplo, ¿verdad? Es una infracción que estoy cometiendo. Puede ser, ¿verdad? Como hemos hablado casi todo el tiempo en este foro, es relacionado a las obligaciones sustanciales y formales, ¿verdad? El pago de impuestos y los cumplimientos que hay que hacer como parte de las obligaciones, tal vez de algún régimen, ¿verdad? De dar avisos, presentar informes, no estar actualizado, como mencionaba Davis anteriormente, ¿verdad? O no pagar el impuesto propiamente. Nos pasamos un día, 2 días, no trasladamos las retenciones que estamos obligados a practicar, ¿verdad? Sí lo hicimos, sí retuvimos, pero no lo trasladamos. Entonces, hay bastantes incumplimientos, ¿verdad? Que debemos de estar muy alerta para evitar ser sancionados. Y también recordemos que esta parte, como les mencionaba, es de conocer bastante. Necesitamos saber cuáles son exactamente mis obligaciones. Nosotros en la SAT lo que estamos procurando hacer es llegar a todos los contribuyentes a través de distintos cursos. De hecho, en la página de SAT de YouTube tenemos bastantes temas, ¿verdad? En el portal de la SAT también hay videos, hay cursos que pueden recibir y conocer un poquito más sobre la obligación a la cual están afectos, ¿verdad? Entonces, también aquí, como mencionábamos, pues el Código Tributario tiene establecidas sanciones para esas infracciones que se cometen, pero son de carácter administrativo, ¿verdad? Es decir, lo mejor que le puede pasar a alguien, ¿verdad? Aunque no lo crean, es que lo sancione la SAT y no que se considere tal vez un posible delito, porque ahí, como bien lo mencionábamos en este foro, eso ya conlleva, ¿verdad? Una sanción posiblemente penal, ¿verdad? Ya no es la SAT, ya sería un juzgado o la instancia correspondiente quien va a sancionar, y en algunos casos, ¿verdad? Se ha determinado que hasta prisión puede existir, ¿verdad? Por ese posible delito. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? Y como les digo, hay que conocer más a profundidad para que evitemos ser sancionados. Gracias por tu explicación, Juan Carlos. Y es que es importante resaltar de lo que tú decías, que cuando hablamos de una infracción, de lo que estamos platicando hoy, estamos hablando de un carácter administrativo, en donde la consecuencia en su mayoría es multa. Claro, hay otras, pero no llegan a ser como la pena que se aplica en cuanto a la comisión de delitos. Y estas infracciones que estamos mencionando podrían en algún momento convertirse en ese delito, encuadrarse en ese tipo penal que lleva consigo la consecuencia y en materia penal una de las principales penas es prisión, y aparte a veces obligan a pagar multa, ¿verdad? Entonces, importante conocer esta información. Hoy nos vamos a enfocar únicamente en las infracciones, es decir, en el ámbito administrativo. Pero ahora le quiero pedir, por favor, a Davis si nos pudiera indicar, ¿verdad?, qué sanciones aplican por incumplimiento a la obligación sustantiva, es decir, a la obligación de pagar algún impuesto. Sí, y es que pues tal como pues hemos venido mencionando, ¿verdad? Que cuando existe una obligación debemos de darle cumplimiento porque ¿qué pasa si no cumplimos con esa obligación que tenemos? Ya caemos en una infracción, y esa infracción pues implica alguna sanción, ¿verdad? Y pues en su mayoría para estas infracciones pues la sanción pues es en dinero, ¿verdad? Entonces a continuación quiero presentarles en cuanto a algunos ejemplos que traemos acá para que podamos ir viendo acerca de estos temas, ¿verdad? Y vamos a primero empezar a ver las infracciones. Por ejemplo, tenemos que el contribuyente que no realice el pago del impuesto de circulación de vehículos. Este aplica para cualquier contribuyente, ¿verdad? Que tenga un vehículo, no importa qué vehículo sea. ¿Qué pasa si no cumple con esa obligación sustantiva, ¿verdad?, de pagar el impuesto sobre circulación de cada año? Pues que, por cierto, aprovechamos para darles ahí sí que el recordatorio, que es del 1 de enero al 31 de julio de cada año que se paga este impuesto. ¿Qué pasa si llega el 31 de julio, no hay prórroga, pues vence el plazo para pagar el impuesto del año? Entonces el contribuyente está cayendo en una infracción, ¿verdad? Omitió el pago de este impuesto. Entonces, pues el Código Tributario establece que hay una multa equivalente al 100% del impuesto
que corresponda. Según cuánto es el impuesto que debe pagar el vehículo por año, pues si no lo paga, prácticamente estaría pagando el doble cuando él pues pague el impuesto después del plazo. Ahora bien, también está la falta de determinación o determinación incorrecta, es decir, un contribuyente, él no determina, él no hace el cálculo de los impuestos, o él sí hace la determinación, pero lo hace de una manera incorrecta, ¿verdad? Comete algún error. También ese impuesto, pues, que no se haya pagado, prácticamente tiene una multa del 100%, ¿verdad? Equivalente a lo que se haya dejado de pagar. Como también, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes en cuanto al pago extemporáneo de tributos percibidos o retenidos, ¿verdad? O el IVA? Prácticamente, pues recordemos que cuando un impuesto, cuando un contribuyente está realizando operaciones, va a determinar el impuesto que tiene que pagar por esas operaciones, tal como la ley establece. O un contribuyente que es agente de retención va a retener, va a descontar de una vez el impuesto. O pues el IVA, recordemos que el IVA pues es un impuesto que no voy a pagar como contribuyente por los ingresos que estoy obteniendo. Recordemos que esto lo paga el consumidor final. Entonces, el Código Tributario me establece que tengo una multa equivalente al 100% del impuesto retenido, percibido o el pago resultante del IVA, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Tenemos estas obligaciones, las debemos cumplir. ¿Qué pasa si no pagamos? Entonces ya pues viene la multa, que prácticamente es el 100%. También tenemos cuando no se pague el importe de la obligación tributaria. Entonces aquí ya pues aplica no solo la multa, ¿verdad? No solo el 100%, también tenemos los intereses, la tasa la determina la Junta Monetaria semestralmente, ¿verdad? Pues la publica en su página oficial y pues prácticamente es una tasa bastante alta, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no solo es la multa como tal y también la mora, que este monto sí tiene pues ya en el Código Tributario establecido cuál es el porcentaje que hay que pagar y pues se establece que el monto del impuesto, ¿verdad? Por el 0.005 por el número de días de atraso. Entonces, si hacemos cálculos, depende cuál es el impuesto, prácticamente el contribuyente estaría pagando ahí sí que de más, ¿verdad? Por no haber cumplido con esa obligación. Por eso siempre recalcamos hacer la determinación correcta en el plazo establecido, porque si no, él estaría cayendo en alguna omisión y eso pues ya vemos acá implica pues una sanción y esa sanción es más, ahí sí que prácticamente más dinero, ¿verdad? Porque muchas veces el impuesto que él ha pues percibido, si hablamos del IVA o de el impuesto retenido, él pues debe pagarse la administración tributaria. Entonces prácticamente para que pues el contribuyente vaya analizando, pues él tiene un establecimiento y vaya determinando, por supuesto, de acuerdo a la ley, cuáles son esas obligaciones para que las pueda cumplir pues de manera cabal, ¿verdad? Tal como decimos los guatemaltecos. Así que pues esa sería la información, Mildred. Gracias, Davis. Qué importante conocer esta información con relación a la sanción por no pagar los impuestos o bien pagarlos fuera de tiempo. Y es que como está la situación tan difícil, todos buscamos ahorrar o economizar de alguna manera. Entonces, pues aquí tendríamos que tener el cuidado, la diligencia de pagar en tiempo los impuestos. Yo sé que a veces hay situaciones difíciles donde nos impiden pues cumplir con esas obligaciones por más que querramos, pero a medida de lo posible pues es importante saber que es mejor pagarlos en tiempo. Y entonces ya conociendo las sanciones que aplican por no pagar impuestos, me imagino que también aplican sanciones por no cumplir con el otro tipo de obligaciones que son las formales. Y para eso yo quiero pedirle favor a Juan Carlos que nos pueda indicar cuáles son esas sanciones que aplican por incumplimiento a las obligaciones o de deberes formales. Muy bien. Principalmente en el artículo 94 hay tiene bastantes numerales ese artículo, ¿verdad? En relación a las infracciones y a su debida sanción. Entonces, a manera gráfica, ¿verdad? Para que puedan conocer un poquito más, vamos a mencionar algunas, no todas, por supuesto, ¿verdad? Tal vez algunas que se consideran más importantes.
Y es que no actualizar datos, ¿verdad? Dentro de los 30 días que la ley nos establece, tenemos una multa de 50 quetzales diarios por cada día de atraso. Cuando llegue a 1500, pues ahí topa la multa, ya no sigue corriendo y ahí se queda, ese es el máximo que se puede cobrar, ¿verdad? Pero al final pues podemos decir, mire, es bastante fuerte, ¿verdad? Por no actualizar los datos. Y es que esto es importante porque la administración tributaria necesita conocer en sí qué es lo que el contribuyente está realizando, ¿verdad? No es nada nuevo mencionar que la SAT tiene esa facultad, ¿verdad? De poder hacer verificaciones, ¿verdad? Más que todo también lo relacionado a la dirección, ¿verdad? Comercial o domicilio fiscal. Otra infracción que también tiene sanción es adquirir bienes o servicios sin exigir la factura correspondiente. Es decir, yo como comprador, como cliente de ese establecimiento, de ese negocio, no pido la factura. Si me detecta la SAT en ese momento, a mí me puede sancionar, porque al final esta es una obligación de todos los ciudadanos, tanto del que vende emitirla como del que compra exigirla. Por supuesto, para el que no la emite también hay una sanción. Pero aquí muchos también dicen, mire, ¿y esto por qué se da? Bueno, recordemos que aquí al final todos somos como parte de este equipo, es necesario que nosotros participemos y nos veamos involucrados realmente en lo que nos está beneficiando a todos como ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Que es pagar impuestos y por supuesto, y aquí aprovecho para mencionarlo, porque muchas veces dicen, mire, ustedes, y nos han dicho, ¿verdad? Solo para cobrar son buenos, dicen. Pero recordemos, nosotros como ciudadanos también tenemos ese derecho, ¿verdad? De exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Y aquí nosotros, como empleados de SAT, también somos ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Y tenemos esa visión también. Entonces, al final, como les menciono, eso es importante que se diga porque todos pertenecemos al mismo país y debemos de cumplir de la misma forma. Otra infracción, no llevar los libros al día, ¿verdad? O llevarlos en forma distinta a como establecen las leyes. Multa de 5,000 cada vez que se fiscalice, ¿verdad? Es bastante fuerte estas sanciones. No retener o no percibir, ¿verdad? Los tributos, por ejemplo, el IVA, no percibir el IVA, o no retener cuando estoy obligado como patrono o como cuando yo compro y soy agente de retención a mi proveedor, ¿verdad? Y no lo hago, también puedo recibir una sanción que es equivalente al impuesto que no se retuvo, ¿verdad? Esa sería la multa. Presentar declaraciones después del plazo establecido, que son los famosos omisos, ¿verdad? Declaraciones omisas. Entonces, aquí en esta parte sí es de considerarlo, ¿verdad? Saber cuánto tiempo tenemos para presentar nuestra declaración, porque si no lo hacemos, ya al día siguiente empieza una multa de 50 quetzales diarios, hasta que llega a los 20 días, cabal, llega a los 1,000 quetzales, ¿verdad? Y ahí se topa, ahí queda fija la sanción y ya no sigue corriendo. En el caso de las personas exentas total o parcialmente con este beneficio, pues la sanción se duplica según lo que dice el Código Tributario, ¿verdad? Y lo que ha hablado Davis también en algo relacionado a los vehículos, ¿verdad? No realizar el traspaso dentro de los 30 días, y esto es algo importante y que pasa muy a menudo. El comprador nunca hace el traspaso, ¿verdad? Y después a veces le inactivan el vehículo y ahí anda dando vueltas para ver cómo puede solventar su situación. Evitemos eso porque tenemos 30 días y la multa va a ser equivalente pues al IVA, ¿verdad? Fijado en esa transacción. A manera breve, ¿verdad? También existe una infracción que se comete cuando se determina que hay resistencia a la acción fiscalizadora, y esto es cuando se obstaculiza, tal vez se entorpece de cierta forma o se impide que la administración tributaria pueda hacer esa acción fiscalizadora. Al determinarse esto, ¿verdad? Muchas veces lo hacen con el fin de que saben que están casi que atrapados, ¿verdad? Es decir, mire, ya mejor evito a toda costa que la administración tributaria pueda llegar a una determinación porque posiblemente voy a salir perjudicado, tal vez porque no he cumplido a cabalidad mis obligaciones. Y es de que si no se permite el acceso a lo que hablé anteriormente, ¿verdad? De las oficinas, de los locales o todo lo que tenga relación con la documentación también o sistemas, ¿verdad? Del contribuyente, la multa puede ser equivalente, o mejor dicho, es equivalente al 1% de los ingresos brutos obtenidos en el último periodo declarado, ¿verdad? Donde generó ingresos. Y también otra importante es
no emitir factura, que vamos a enfocarnos a eso, ¿verdad? No emitirla o no entregarla. Si la SAT lo detecta, ¿verdad? Lo que se hace es de que se considera de que ya existe esta infracción y puede ser sancionado con un cierre temporal. Esto, por supuesto, es a través de un juez. Pero para eso la administración tributaria lo que hace es armar bien el caso, ¿verdad? Mostrar la documentación o lo que tenga relacionado a la comprobación de esa infracción para que el juez pueda ordenar el cierre temporal que va de 10 días a 20 días continuos, ¿verdad? Entonces ya sería a través de un juez, y es ahí donde ustedes puedan ver algunos centros, algunos locales comerciales con una cinta, ¿verdad? Que dice cerrado temporalmente por infracción tributaria, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con esto también para que no nos quedemos ahí. Y algo importante, esto de ahora, ¿verdad? En relación a las facturas de compra, donde obligatoriamente debemos de aportar el NIP o el CUI, o si la persona es extranjera, el número de pasaporte, ¿verdad? La identificación de su país. En compras que van de 2.500 para arriba, esto ya es obligatorio, esto inició el 14 de enero, ¿verdad? Aquí la administración tributaria, ¿verdad? Y esto es para que lo tomen muy en cuenta. Lo que posiblemente va a ser a pronto o a mediano plazo es de que va a poder confirmar cuánto se está comprando, ¿verdad? ¿Qué se está comprando? Recordemos que todas las facturas llevan un detalle, más que ahora son electrónicas, ¿verdad? Llevan un detalle y eso le va a servir a la SAT para decir, mire, esta persona como que tiene un negocio, ¿verdad? Entonces ahí va a ir un su aviso, un su requerimiento, ¿verdad? Y de esa forma pues realizar los ajustes que correspondan. Entonces mucho cuidado con eso. La mejor recomendación que yo les puedo dar es que se formalicen si no están formalizados, y si ya están formalizados, que se cumpla a cabalidad con el pago de impuestos. Qué valiosa información la que nos acaba de dar Juan Carlos, y es que fíjense que muchas de estas sanciones son aplicadas a las personas porque no cumplen con las obligaciones, y muchas veces es por desconocimiento, y como ya dijimos, la ley dice que nadie puede alegar ignorancia, pero pasa. En Guatemala hay tantas leyes, pero que definitivamente conocerlas todas pues no es posible. Y como les decía, nosotros buscamos orientarlos, darles a conocer lo que las leyes establecen. Ya les dijimos cuáles eran las obligaciones, vimos las sanciones que también se aplican. Pero yo también quiero que podamos analizar si a alguien le imponen una de estas multas que acabamos de ver. ¿Será que existe algún tipo de rebaja? Y si de ser así, si hay algún requisito que la ley establezca que se tiene que cumplir para concederla. Y para eso le pido favor a David si nos puede indicar si se puede o si aplica algún tipo de descuento o rebaja sobre estas multas. Como quien dice por ahí, ¿será que puedo pagar menos, verdad? No le baja un poquito más, ¿verdad? Decimos muchas veces. Pero entonces acá prácticamente si hablamos de las multas, ¿verdad? Tal como hemos mencionado, pues la ley o el código tributario pues es bien claro, ¿verdad? Establece esa multa hasta del 100% del impuesto. Pero pues ya hemos venido hablando, de acuerdo, pues ahí sí que a la capacidad que tenemos los contribuyentes o los ciudadanos, la ley misma, el código tributario establece, ¿verdad? Como prácticamente existe, ¿verdad? Una rebaja, tal como decía Mildred, a las obligaciones o al incumplimiento de esas obligaciones que el contribuyente pues tiene. Y pues cuando el contribuyente cumpla de forma voluntaria el pago o esas obligaciones, tendrá una reducción de un 85%, siempre que efectúe el pago, pues como he mencionado, de forma inmediata. Ahora, si es fiscalizado, mucho ojo a esto, porque la SAT, recordemos que hace las verificaciones correspondientes, hace auditorías, hace los famosos cruces de información. ¿Qué pasa si detecta que el contribuyente no ha cumplido con su obligación y le requiere el pago o el cumplimiento de esta obligación? Prácticamente ya no tendrá derecho a esta reducción del 85%, ¿verdad? Entonces mucho ojo a eso, para que en algún momento, si usted cae en algún omiso de alguna declaración, de alguna de las obligaciones que tiene, cumpla pues de forma inmediata para que pueda aplicarle esa rebaja del 85%, ¿verdad?
y pues ya no tendrá dicha reducción, como he mencionado, pues prácticamente sí es fiscalizado. Lo mismo pasa cuando muchas veces el contribuyente cae nuevamente en esa misma infracción, pierde también esa rebaja, prácticamente estaría ahí sí que siendo multado, ¿verdad? De acuerdo a lo que el Código Tributario, aparte de los intereses, la mora que se le va a aplicar. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Si yo tengo alguna obligación, la voy a cumplir. Si en algún momento se me pasa, ¿verdad? Porque recordemos que hay plazos para el cumplimiento de ciertas obligaciones. Por ejemplo, el IVA, ¿en qué plazo tengo que pagarlo? La ley me establece que lo tengo que pagar en el mes siguiente, ¿verdad? Depende qué el régimen es, si es general, tengo todo el mes, si ya son los regímenes electrónicos, tengo 10 días hábiles del mes siguiente para pagar el impuesto, así pago la tarifa pues que la ley establece. De lo contrario, pues ya estaría yo en un omiso y ya sé cuál es la multa. Por eso, para que vayamos viendo, es cierto, somos pues empresarios, excelente, ¿verdad? Eso, pues todos tenemos ese derecho de poder, del comercio, dice creo que la Constitución política, ¿verdad? Entonces, pero debemos de ir viendo cuáles son esas obligaciones para darles el cumplimiento, ¿verdad? Porque no solo es la ganancia la que vamos a ver, sino que también el darle el cumplimiento a las obligaciones no solo son los derechos, sino que cada derecho, recordemos esto, conlleva una obligación. Con esta información tan importante, David, que usted nos brinda, pues hacemos el llamado a aquellos contribuyentes que después de ver este foro, ¿verdad?, se dan cuenta que tienen algún incumplimiento para que lo puedan cumplir. Puedan cumplir con esa obligación pendiente de manera voluntaria. ¿Para qué? Para que les aplique ese 85% de reducción. Pongamos que a alguien le aplica una multa de 1.500 quetzales. Al momento de aplicar esta reducción, estaría pagando únicamente 225 quetzales. Entonces, qué buena información esta. Pero como dijo David, ¿verdad?, que cada vez vamos pidiendo rebaja, ¿verdad? Vamos en ascenso, ¿verdad? Yo quisiera saber si aparte de esta reducción, ¿será que puede ser el caso de alguien que tenga el derecho o pueda no pagar esta multa que le están imponiendo, ¿verdad? Entonces quisiera que Juan Carlos me pudiera ayudar indicándome si de alguna manera se puede solicitar no pagar, ya sea el impuesto o la multa. Bueno, en cuanto a esto, debemos de dejar claro de que de impuestos nadie nos salvamos, ¿verdad? Eso ya, ahí sí como la palabra lo dice, se impone, ¿verdad? Y se cumple con lo que corresponda, ¿verdad? Por eso son impuestos. Por supuesto tienen su beneficio y su proceso y todo, pero de impuestos no podemos siquiera solicitarlo. Lo que debemos de hacer es verificar, ¿verdad? Normalmente cada ciertos años, no hay algo exacto, pero ya es con la buena voluntad o disposición de las autoridades de país, ¿verdad? Que a veces salen exoneraciones a través de acuerdos gubernativos, decretos, y que aquí pues ya sería el presidente o el Congreso, ¿verdad?, según corresponda, quien pueda permitir la exoneración, ¿verdad?, de las sanciones. E incluso hemos visto que en algunos decretos, acuerdos, vienen como que rebajas en porcentajes, ¿verdad? El primer mes, si usted se pone al día, se le van a exonerar desde el 100% de las multas, ¿verdad? Y para tal periodo, ¿verdad? Debemos también de verificar de qué voy a estar exento, ¿verdad? De qué impuesto, mejor dicho, de qué multa relacionada a qué impuesto, ¿verdad? Para que podamos hacer y confirmar muy bien. Adicionalmente, el contribuyente o el ciudadano guatemalteco tiene el derecho de solicitar directamente a la Presidencia de la República la exoneración de estas sanciones, ¿verdad? Ya sería de confirmar con ellos cuál es el procedimiento, requisitos para poder solicitarlo directamente al presidente. Es un derecho que tenemos como contribuyentes, ¿verdad? Entonces, es importante también conocer esta parte porque puede, ¿verdad?, que nos ayude en alguna situación difícil que estemos pasando. Claro, Juan Carlos, y es que es un derecho que se tiene, ¿verdad?, ese derecho de petición, pero puede ser el caso, y yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, tal vez siguiendo en este contexto del que vienes hablando, si nos puedes indicar, de repente hay una persona que tiene bastantes, digamos, una multa alta, ¿verdad?, y no quiere hacer el proceso de pedir exoneración a la presidencia. ¿Será que hoy que está de moda hacer el pago por cuotas, ¿verdad? Compramos algo grande y lo pagamos por cuotas. ¿Será que también la SAT puede conceder algún tipo de convenio de pago para que las personas puedan solventar su situación y ponerse al día?
Sí, también es un derecho que tiene el contribuyente, ¿verdad? El mismo Código Tributario lo establece como una facilidad, le llama el Código Tributario, ¿verdad? Para poder cumplir con ese pago de impuestos o de las sanciones, ¿verdad? Lo único que hay que observar es de que no todos los impuestos se puede solicitar el convenio, porque, por ejemplo, hay impuestos de percepción o de retención, ¿verdad? El IVA en sí, entonces de eso no podemos solicitar, porque ese impuesto viene de alguien más, ¿verdad? Me lo están trasladando o lo estoy reteniendo, sale de la bolsa de alguien más, entonces de esos no podemos solicitar convenio, pero sí, por ejemplo, de un ISR, de un impuesto de circulación o de las infracciones, ¿verdad? Que podamos, de las sanciones, mejor dicho, que podamos tener, también podemos solicitar. El Código Tributario dice que hasta un máximo de 18 cuotas, ¿verdad? 18 meses podemos nosotros hacer efectivo ese pago. Entonces sería de poder hacer la gestión, ¿verdad? Dentro de nuestra agencia virtual y confirmar también los requisitos que están en el portal de SAT para poder hacer uso de este beneficio. Gracias, Juan Carlos. Importante conocer, ¿verdad? Que así como hay obligaciones, hay sanciones, también la ley nos da salidas o facilidades para poder ponernos al día en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y fíjense, compañeros, que el tiempo vuela cuando uno habla de temas interesantes y hemos llegado ya al final de esta primera parte del foro. Vamos a proceder a dar respuesta a las dudas que los contribuyentes nos han planteado por los distintos medios, ¿verdad? Por el chat específicamente, pero antes mandamos ahí un saludo a Quetzaltenango, que por ahí alguien indica, ¿verdad? Que nos está sintonizando desde allá, así que un saludo. Y vamos a empezar entonces con las preguntas que los contribuyentes pues han hecho. Vemos que este tema pues despierta el interés y entonces empiezan a plantearnos distintas preguntas. Nos pregunta por acá Cristian González, bueno, no sé si es pregunta o comentario, él dice, hay que reformar las leyes tributarias para que estén acordes a los principios tributarios constitucionales y al principio de sencillez para que exista una recaudación efectiva y justa. No sé si alguien me apoya con esta, ¿qué pregunta? Creo que es comentario. Sí, efectivamente, miren, nosotros recordemos, y eso lo mencionábamos, ¿verdad? Al final, todos los que trabajamos en el Estado, específicamente también aquí en la SAT, somos ciudadanos guatemaltecos, somos contribuyentes y pues también de cierta forma hay leyes que ya se quedaron un poquito obsoletas, ¿verdad? Ya son muy viejitas, necesitan reformarse, necesitan adecuarse cabalmente y coincidimos, ¿verdad? Con lo que dice Cristian, de que debe de apegarse, ¿verdad? A los mandatos constitucionales. Entonces, definitivamente hay que hacerlo, hay que promover eso, crear movimientos, ¿verdad? Y también poder nosotros como ciudadanos tener esa convicción, ¿verdad? Primero le diría, mire, convencidos de que hay que pagar, ¿verdad? Hay que pagar lo justo, como menciona él, ¿verdad? Y hacerlo de una forma muy puntual, muy clara, y también lo vuelvo a mencionar, ¿verdad? A manera que nosotros contribuimos con el pago de impuestos, tenemos ese derecho moral de exigir a las autoridades, de exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, totalmente de acuerdo con ese comentario de Cristian. Gracias, Juan Carlos. Por aquí nos pregunta una persona que se conecta constantemente a las capacitaciones, dice Ronnie Urias Figueroa. ¿Qué diferencia entre economía formal y economía informal? Dice, sus ventajas y desventajas. Buenas noches. Bueno, la formal pues es la que cumple con todas las de ley, ¿verdad? E incluso, estando inscrito, cumple a cabalidad con el pago de impuestos, ¿verdad? La economía informal la conocemos como tal, las personas que no están inscritas en la SAT, ¿verdad? O en los registros correspondientes, ¿verdad? Por ejemplo, el registro mercantil o cualquier otro registro, ¿verdad? De personas jurídicas o lo que sea. Entonces, no están formalizadas, es decir, no cumplen con lo que la ley está estableciendo de cualquier índole. Ventajas y desventajas, creo que aquí sería de analizar muy bien porque una ventaja es de que si está formalizado, pues está contribuyendo y va a hacer uso de esos beneficios, ¿verdad? Pero de igual forma el que no contribuye también está gozando, ¿verdad? Porque si se asfalta una calle, no solo se va a asfaltar o se va a verificar quién contribuyó con sus impuestos, ¿verdad? Sino que se va a asfaltar todo el tramo carretero. Entonces se benefician los demás. Por eso es de que al final
tal vez no hablar tanto de ventajas o desventajas, pero sí de concientización a esas personas que por alguna razón no contribuyen, ¿verdad? Posiblemente se desconoce también. Otras que por convicción dicen, no, yo no pago porque tal cosa, yo no pago por esto otro. Entonces, crear esa conciencia, porque muchas de esas personas que están en la informalidad mandan a sus hijos a la escuela, ¿verdad? Tienen la educación ahí, mandan a sus hijos ya cuando están grandecitos, ya se graduaron de diversificado, se van a la Universidad de San Carlos, ¿verdad? La pública, y hacen beneficio, uso y goce de esos impuestos. Entonces, bien vale la pena seguir tributando, ¿verdad? Concientizar a esas personas para que cumplan a cabalidad, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos. Por aquí nos preguntan también si los jubilados tienen que reportar facturas. No sé quién me puede apoyar con esta pregunta. En este caso, pues es importante que veamos varios escenarios, ¿verdad? El primero, pues si estamos hablando de un contribuyente, de una persona pues que ya no trabaja, ya no tiene ingresos por alguna otra actividad económica, pues prácticamente no va a reportar facturas, como dicen acá, no va a tener un establecimiento activo, ¿verdad? No es necesario como otras actividades. Ahora bien, si es un contribuyente que efectivamente es jubilado, pero tiene un establecimiento, ya sea por la venta de X o Y producto, o ya sea porque él presta algún servicio, entonces en este caso tiene que cumplir con la obligación de pues pagar los impuestos, de estar inscrito, emitir prácticamente las facturas correspondientes, ¿verdad? Entonces hay varios escenarios, pero si pues usted efectivamente ya no tiene actividad económica, es jubilado, pues de eso pues está viviendo, prácticamente no, a menos que pues usted tenga algún establecimiento inscrito y pues no lo ha cancelado, entonces haga la cancelación correspondiente. Gracias, Davis. JM Vázquez pregunta, ¿en qué periodo de tiempo se deben actualizar los datos? Bueno, en este caso, para la actualización de los datos, recordemos que el Código Tributario establece que cada vez que se dé una modificación o un cambio en los datos que tenemos registrado ante la SAT, es decir, por ejemplo, usted actualmente pues está viviendo en un lugar, ¿verdad? X, posiblemente cambie de municipio o cambie de departamento donde pues usted va a vivir, prácticamente el domicilio fiscal va a cambiar. Entonces el Código Tributario establece que ese cambio lo tengo que informar a la SAT dentro de los 30 días, ¿verdad? Cuando se dé ese cambio. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, la actualización es a cada vez que yo tengo un cambio en los datos que tengo registrados, porque recordemos que la ratificación es anualmente. ¿Y eso qué es? Pues es que pues yo voy a informarle a la SAT que no tengo ningún cambio en los datos, pero sí tengo que ratificar mis datos, ¿verdad? Para decir que no he cambiado nada, son los mismos, ¿verdad? Y actualmente pues no hay una fecha en específico para ratificar los datos, ¿verdad? Para que podamos hacer esa diferenciación. Pues cuando usted ratifica, pues tiene un año para que su RTU siga vigente y pues vencido el año ya tiene que, o si no ha actualizado los datos, entonces ya tiene que ratificar nuevamente para que los datos estén, como pues muchos decimos, actualizados ante la SAT. Gracias, David. Por aquí Carlos Casasola pregunta, o dice, es un comentario más bien, dice, las personas o jugadores de fútbol tienen grandes cantidades de salario y andan en el país gozando de las calles. Ellos no pagan impuestos por salario y en CDAG como guatemalteco me tocó que pagar como pequeño contribuyente para un salario menos del salario mínimo. No hay paridad, nos dice él acá. Bueno, este comentario también pues aquí sí es de confirmar bien las situaciones, ¿verdad? Porque definitivamente pues todos tenemos que contribuir independientemente a qué actividad nos dedicamos. En este caso pues mencionaban aquí al deporte, ¿verdad? El fútbol. A algunos creo que les gusta bastante el fútbol y definitivamente sea o no extranjera la persona, de igual forma debe de contribuir, ¿verdad? Ellos, y aquí es un poquito más sencillo poder llegar a ellos, porque ellos tienen contratos, ¿verdad? Ellos tienen documentos que respaldan que están devengando, ¿verdad? Un ingreso, ¿verdad? Entonces es un poquito más sencillo. Yo pienso que sí es de confirmar definitivamente cada caso, ¿verdad? Pero como le menciono aquí, es necesario de que cada quien cumpla con su obligación, porque también existe esa parte de que si una persona es extranjera, ¿verdad?
o no residente, como la ley lo menciona, en este caso el decreto 10/2012, el que pague a esas personas extranjeras, ¿verdad? O no residentes, debe de retenerle el impuesto sobre la renta correspondiente por la actividad que esté realizando y en el porcentaje que le aplique de acuerdo a la ley. Entonces, sería realmente de confirmar. Por supuesto, aquí lo que se debe también de señalar, y lo que menciona Carlos, es de que tal vez a lo que se refiere es que tal vez no todos tienen las mismas oportunidades, ¿verdad? Por cuestión de salarios, pero es necesario también al final, si usted lo está haciendo, qué bueno, ¿verdad? Que siga contribuyendo, ¿verdad? Que siga así. Y por supuesto, si se detecta algún incumplimiento, pues lo que corresponde es denunciar, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos. Por acá nos preguntan también Ismael Pérez. ¿Cuántos negocios debo de tener inscrito en mi agencia virtual? En relación a esta consulta, yo le diría, mire, debe de inscribir todos los negocios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno es distinto y posiblemente todos tengan diferente actividad. Entonces, es necesario que si usted tiene 3 negocios, 4 negocios, 20, 30, o tal vez tiene una misma actividad, pero tiene sucursales de ese mismo negocio, todos deben de estar inscritos porque en cada uno de ellos hay un punto de venta, ¿verdad? En donde se está realizando y concretando el hecho generador, que es la venta, ¿verdad? Para fin de poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, la agencia virtual, ahí le cabe la cantidad de negocios que usted considere, ¿verdad? Definitivamente todos deben de estar inscritos, y si son diferentes, cada uno con su diferente actividad también. Gracias, Juan Carlos. Por acá nos pregunta Garci Amy. Dice, hay personas que no quieren dar la factura. ¿Dónde se puede poner la denuncia? Bueno, en este caso, cuando el contribuyente como tal que está registrado ante SAT, o posiblemente pues no, puede ser que no tenga facturas también, si no nos entrega las facturas, prácticamente tenemos nosotros como guatemaltecos, ¿verdad?, de poder hacer la denuncia correspondiente. ¿Dónde nosotros podemos hacer la denuncia? Prácticamente tenemos distintos medios, ¿verdad? Pero uno de los medios que tenemos disponible es desde la agencia, perdón, desde el portal de la SAT podemos hacer la denuncia correspondiente. Si gustan, voy a compartir acá cómo podemos nosotros hacer la denuncia correspondiente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a ingresar al portal de la SAT, ¿verdad? Buscamos SAT Guatemala y tenemos acá en donde dice contáctanos. Es ahí donde podemos nosotros hacer la denuncia. Aquí tenemos la opción de denuncias tributarias. Vamos a seleccionar este apartado y el sistema nos va a mostrar, bueno, aquí vamos a ingresar el CAPTCHA, ¿verdad? Y el sistema nos va a mostrar cuáles son las opciones que tenemos, ¿verdad? Para hacer la denuncia correspondiente. Aquí podemos ingresar el NIT, no es obligatorio. Podemos ingresar el nombre del establecimiento, ¿verdad? Si tenemos el nombre del establecimiento al cual donde hemos adquirido ese bien o ese servicio donde no nos dieron la factura, vamos a ingresar el número de teléfono, correo electrónico de quien está denunciando, ¿verdad? Y el concepto de la denuncia, ¿cuál es? Si estamos hablando no facturación, entonces vamos a seleccionar este apartado, ¿verdad? Y tenemos no emite factura, por ejemplo. Entonces prácticamente de esta manera estaríamos haciendo la denuncia correspondiente y por supuesto contribuyendo, ¿verdad? A que nosotros podamos darle a conocer a la administración tributaria de aquellos contribuyentes que no están cumpliendo con la obligación de emitir la factura correspondiente. Pueden también llamar al 1550 para hacer su denuncia. De esta forma, como les he mencionado, pues podemos hacer las denuncias por la no facturación. Gracias, Davis. Por acá nos preguntan también, ¿qué puedo hacer si estoy como pequeño contribuyente pero no tengo ningún negocio? Bueno, en relación a esta otra consulta, si el contribuyente pues está como pequeño contribuyente, es decir, tiene un establecimiento registrado ante la SAT, muchas veces confundimos en decir, no tengo negocio, ¿verdad? Pero sí estoy inscrito, es lo mismo, ¿verdad? Porque realmente, pues establecimiento, nos estamos refiriendo a que usted está inscrito ante SAT, ¿verdad? Tiene facturas,
tiene una actividad económica, ya sea por la venta o por la prestación de los servicios. Entonces, sí tiene establecimiento, ¿verdad? Pero usted si no realiza actividades, es decir, no factura, solo por un tiempo, pues usted estuvo facturando, entonces lo que corresponde es hacer la cancelación. Pues, y hay varias formas o hay distintas formas de hacer la cancelación correspondiente. La prescrita, si no han pasado 48 meses desde la última declaración o desde el que se emitió la última factura, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, si usted tiene una inscripción, eso, pues como muchos dicen, sí tiene el negocio, ¿verdad? Pero tal vez físicamente no, porque no realiza la actividad, entonces haga la cancelación correspondiente y en el portal SAT están los requisitos para las cancelaciones. Gracias, Davis. Gracias nuevamente a nuestros dos invitados, también a Arsenia Archila, nuestra intérprete en la lengua de señas. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto que también es un gusto compartir con todos los contribuyentes y público en general que nos vieron hoy a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube de SAT Guatemala. Me despido con una frase de John Maxwell que dice: el mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos. Así que muchas gracias por su atención. Les saludo Mildred Castañeda. Por favor, estén pendientes para nuevas transmisiones en vivo. Buenas noches y bendiciones para todos.